ante todo quiero presentarles mi familia. Me permito compartir pantalla. Eso, gracias. Quiero presentarles, para los que no conocen, esta es mi familia. Esa foto hace 4 meses, hace más o menos 4 meses que se casó el de barbita. Se casó, aquí está mi esposa, la bonita de la casa, y está nuestro otro hijo. Ellos son mellizos, son licenciados en música, con una maestría en teoría de la música. Entonces aquí hubo música y sigue habiendo música, pero muchísimo. Muy bien. ¿Alguien me quiere decir, hermanos, para ustedes qué es la hermenéutica? Quisiera comenzar con esa pregunta. Para ustedes, ¿qué es la hermenéutica? ¿Quién quisiera darnos una definición de hermenéutica? Gracias. Muy bien. ¿Alguien más? Bueno, pues tengo entendido que es como como la ciencia o el arte que nos permite interpretar textos, ¿verdad? Así es. Así se resume. Lo has resumido de manera perfecta, Carlos. Es la ciencia o el arte que nos permite interpretar textos. No solamente la hermenéutica se usa para el estudio bíblico. En derecho se utiliza la hermenéutica. En filosofía se utiliza la hermenéutica. Es el arte de interpretar textos, ¿de acuerdo? En eso consiste la hermenéutica. Sin más preámbulo, vamos a comenzar. ¿Está viendo usted la pantalla compartida? ¿Sí? ¿La ve allí? Bueno. Sí, señor. Voy a pedir el favor a Laura Gabriel. ¿Estás por ahí, Laura? Soy yo, Sandra Aguilera, que era el nombre de mi hija. Muy bien, Sandra. Muy bien, Sandra. Señor. Sandra, ¿nos podrías ayudar a leer la diapositiva? La importancia de una coma. Muy bien, la importancia de una coma. Vamos a comenzar por allí. Una coma puede cambiar totalmente la idea de un texto, ¿cierto? Estamos de acuerdo en eso. Entonces vamos a leer este texto. Si el hombre supiera realmente el valor que tiene, la mujer andaría en 4 patas pidiéndole perdón. Muy bien, ahí no hay coma, ¿cierto? No. Si el hombre supiera realmente el valor que tiene la mujer, andaría en 4 patas pidiéndole perdón. Vamos a ponerle una coma. Si el hombre supiera realmente el valor que tiene la mujer, andaría en 4 patas pidiéndole perdón. Muy bien. Vamos a cambiar de lugar la coma. ¿Listo? Si el hombre supiera realmente el valor que tiene, la mujer andaría en 4 patas pidiéndole perdón. Muy bien, gracias, Sandra. Una simple coma hace una gran diferencia en el significado de un texto. Solamente una comita, ¿cierto? La palabra de Dios dice que ni una tilde ni una jota, ¿cierto? Pasará hasta que toda la palabra de Dios se cumpla. Se dice que una tilde, el tamaño de una tilde, puede cambiar el texto, puede cambiar la idea de un texto. Muy bien, vamos a seguir. Vamos a leer las metas. Tránsito, ayúdanos con las metas de la materia. Sí, señor. Que el estudiante conozca
los principios básicos y las reglas generales de la hermenéutica. Muy bien. Que usted conozca los principios básicos y la regla general, las reglas generales de la hermenéutica. Eso tenemos que salir de aquí conociendo esos principios básicos y reglas generales de la hermenéutica. Bienvenida, Jenny. Muy bien. Segundo, a ver que se me traba un momentico, perdonen. Otra vez. Seguimos tránsito. Que el estudiante aplique las herramientas a su estudio personal. No solamente que conozca las reglas, sino que las aplique a su estudio personal de la escritura. Y seguimos tránsito. Ay, bendito, perdón. Qué pena. Y Que el estudiante enseñe con claridad y fidelidad la Biblia a otras personas. muy bien. Entonces son 3 pasos. 1, conocer las normas de la hermenéutica. Conocerlas. ¿Cierto? 2, aplicarlas. Y 3, con base en esa aplicación que usted pueda enseñar con claridad y fidelidad la Biblia. Necesitamos líderes que enseñen la Biblia, pero con claridad y fieles al texto bíblico. Hoy se da mucho que muchas personas enseñan la Biblia, pero enseñan a su acomodo. Puede que enseñen hasta con claridad, pero no enseñan con fidelidad. Las 2 cosas son necesarias, que haya claridad en la enseñanza y también que haya fidelidad al texto. ¿De acuerdo? Adriana Amaya. ¿Estás por ahí, Adriana? Muy bien. Entonces vamos con Carlos Johnson. Presente. Gracias, Carlos. Ayúdanos a leer el texto de el origen de la palabra hermenéutica. Definición. Del griego Hermes, que se traduce intérprete, traductor, guía o mensajero. Fue un dios griego guía de los caminantes. Su labor era llevar los mensajes secretos y descifrarlos solamente a los destinatarios. Muy bien. La palabra hermenéutica viene del griego Hermes, que lo que traduce es intérprete o traductor o guía o mensajero. Era un dios griego. De ahí viene la palabra hermenéutica, de Hermes. Y su labor, la labor de Hermes, era llevar el mensaje a su destinatario y descifrarse. Entonces, eso es lo que hace el hermeneuta, aquel que aclara el texto. Esa es una estatua del dios Hermes. Muy bien. Seguimos, Carlos. Sí, dígame. Hermenéutica. Ciencia de la interpretación. La hermenéutica interpreta preferiblemente, aunque no únicamente, textos, con el propósito de fijar su verdadero significado. Muy bien. ¿Qué queremos decir con interpreta preferiblemente, aunque no únicamente? Pues la hermenéutica se usa por excelencia en el derecho, se usa por excelencia en la filosofía, se usa en la teología y en la Biblia. Pero realmente, por ejemplo, las personas que interpretan el arte, ¿cierto? Que interpretan esos cuadros de Van Gogh, ellos también son hermeneutas. Ellos también se acogen a unas normas de interpretación. Entonces, de alguna manera eso también es hermenéutica, ¿cierto? Descifrar el mensaje que hay, por ejemplo, en el arte. O hay estudiosos que interpretan otro tipo de ciencias o artes. Por ejemplo, la persona que interpreta planos arquitectónicos, o la persona que sabe interpretar una radiografía, está haciendo una hermenéutica, pues ampliado ya el concepto, ¿cierto?, a otras ciencias. Pero por excelencia, la hermenéutica interpreta textos, y de eso es lo que vamos a hablar. Gracias, Carlos. Vamos a seguir con Janet Amparo. Janet.
¿Estás ahí? Sí, señor. Gracias, Janet. ¿De qué se encarga la hermenéutica? La hermenéutica se encarga de establecer los principios, herramientas y procedimientos para el ejercicio de la interpretación, de tal manera que el mensaje que se obtenga de tal estudio sea objetivo. O sea, la hermenéutica nos da herramientas, nos da principios, nos da procedimientos para interpretar bien. De tal manera que el mensaje que se obtiene es el mensaje que el autor quiso emitir. Seguimos, Janet. La tradición cristiana declara: la Biblia es la infalible, única e inspiración palabra de Dios. Inspirada Palabra de Dios. Fue escrita sin error en sus manuscritos originales. Ella no se equivoca respecto de la verdad que proclama. Su mensaje básico puede ser entendido por cualquier persona. Ella es nuestra suprema y final autoridad en todo aquello que enseña. Eso creemos nosotros respecto de la Biblia, que la Biblia es infalible, que es inspirada, que es la palabra de Dios, que fue escrita sin error en sus manuscritos originales, que ella no se equivoca respecto de las verdades que proclama, que es un libro entendible, ¿cierto? Con base en ese concepto que tenemos nosotros de la Biblia es que aplicamos hermenéutica. Seguimos. Vamos a hacer un ejercicio en este momento, hermanos. Vamos a hacer un ejercicio. El ejercicio es el siguiente. Usted debe buscar estos pasajes. Son 4 pasajes. ¿Listo? Y nos va a contar. Tenemos 5 minutos para este ejercicio. A alguien le puedo preguntar cómo se autocalifica la escritura. ¿De acuerdo? Salmo 19, 7 al 9, Salmo 119, 160, Juan 17, 17 y Hebreos 6, 18. ¿Listo? Entonces, tenemos 5 minutos a partir de este momento para que usted encuentre esos pasajes y responda cómo se autocalifica la escritura. Y contando, listo. 5 minutos. Muy bien. Ay, ¿cuál era el último? Después de Juan. Hebreos 6, 18. Líder, ¿me puedes, por favor, compartir de nuevo los textos? Por favor, gracias. Diapositiva. Claro que sí, con gusto. Gracias. Salmo 19, 7 al 9. Salmo 119, 160. Juan 17, 17. Hebreos 6, 18. Le voy a pedir el favor ahorita
Juan 17, ¿cuál? 17, 17. Ya yo terminé. Muy bien. Le voy a pedir a 4 personas le voy a pedir queda un minutico. ¿Listo? ¿Quiénes terminaron ya? Puede levantar la mano si ya terminó. Muy bien. Entonces ya podríamos comenzar, ¿verdad? Muy bien. Le quiero pedir el favor a Nicolás Camacho. Nicolás, ¿tú podrías ayudarnos a leer Salmo 19, del 7 al 9? Permítanme. ¿Me reciben? Salmo 119, del 7 al 9. Salmos 19, 19. Caramba, sí, señor. Sí, señor. Salmo 19, 7, 9 dice así, Reina Valera. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Muy bien. Gracias. Gracias, Nicolás. Nicolás, déjame preguntarte una cosa. ¿Cómo se autocalifica la Biblia en ese pasaje? Entonces, bueno, hace poco entré, mis disculpas por la tardanza, pero entonces estudiando el pasaje, entonces nos menciona características en el versículo 9 de la ley de Jehová. Entonces, la primera la característica es la perfección. Perfecta. Y como consecuencia convierte el alma. Ese es el ejercicio que estamos haciendo. Ajá, sí, señor. Sí, está perfecto. Vamos muy bien, hermano. Ahí se complementa en la segunda parte del versículo 7, el testimonio de Jehová es fiel. Entonces, perfección y fidelidad en el versículo 7. Ajá. En el, en el versículo 8, hablando de los mandamientos, hace referencia a que son rectos. Y el Ajá. precepto es puro. Yo hago Muy aquí bien. una pregunta. Cuando hablo de precepto, ¿a qué hace referencia? Los preceptos son los principios escriturales. A la Biblia se le llaman preceptos también. Los preceptos de Dios. Sí. Muy amable. En versículo 9 dice, el temor de Jehová es limpio. Y ya como última parte del ejercicio, los juicios de Jehová son verdad. Ajá. Perfecto. Gracias, Carlos. Gracias, Nicolás. Mucho gusto. Muy bien. Buen aporte, hermano. Muy bien. Mari Riveros, ¿estás por ahí? ¿Dónde está Mari? Mari Riveros. Bueno. Muy bien. María Rosa Castro. María Sí. Rosa, ¿estás por ahí? Ya. Mari. Ah, Mari, ¿dónde dime. andabas? Con el parlante cerrado para que tengo la nieta acá gritando. Muy bien, Mari. ¿Tú podrías explicarnos en el Salmo 119, 160 Sí, cómo señor. la escritura se autocalifica ella misma? Que las palabras es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. De justicia y de verdad. Y la palabra, la escritura en sí.
La suma de tu Una palabra es calificación muy alta verdad. de justicia y de verdad. Muy La suma de bien. tu palabra. La suma de Gracias, tu palabra, la palabra es la Mari. Biblia. Es verdad. Maravilloso, gracias. María Bueno, Rosa. señor, a usted. María Rosa, ahora sí. Muy bien. María Entonces Rosa. vamos Juan a Juan 17, 17. ¿Cómo dice? Dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Cómo es la Biblia? Verdad, es verdadera. Verdad. Es la verdad. Es la verdad. Sí, señor. Muy bien, gracias, María Rosa. Asesorías y consultorías. Muy bien, ¿qué te Señor. estás haciendo? ¿Cómo es tu nombre? Luis Fernando. Luis Fernando, muy bien. Qué gusto, Luis Fernando. A la luz de Hebreos 6:18, ¿lo tienes? Sí. ¿Podrías leerlo y explicarnos cómo se explica la Biblia a la luz de ese versículo? ¿Cómo habla la Biblia de ella misma? Para que por dos cosas intumables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Bueno, ¿qué dice ahí de la Biblia? Que dice que hay dos cosas. Bueno. Que son inmutables, ¿sí? Que no pueden ser que no pueden ser encaminados ni a la mentira y sí. que tenemos esperanza. Bueno, está bonito. ¿Alguien podría aportarnos algo más respecto de ese versículo? Que Dios no miente. Y si Dios no miente, porque está refiriéndose a la palabra de Él, a la Biblia. Exactamente. Que Dios no miente. Entonces, si Dios no miente y la Biblia es inspirada por Dios, la Biblia no miente. La Biblia es la verdad de Dios. ¿De acuerdo? Muy bien, gracias, Luis Fernando. Muy bien, esa era la idea. Vamos a continuar, hermanos. Continuamos. Eso. Oh, se me traba. Eso. Muy bien. Aquí tenemos que decir algo. Vamos con María Paula. ¿Tú nos podrías ayudar a leer, María Paula? Les voy a pedir que sean un poquito más ágiles con la participación para que no sea tan lenta la clase. Necesito mucho su ayuda, porque la idea es que ustedes me ayuden a explicar, a leer, para que sea un poco más interactuado. María Paula, ¿estás por ahí? Muy bien, seguimos con Jael Juliana. Jael. Dígame. Muy bien. Leemos, Jael. Si la Biblia se equivoca. Si la Biblia se equivoca. Dios se equivoca o la Biblia no es la palabra de Dios. Qué tremendo. Si la Biblia está equivocada, hay dos opciones. Dios se equivoca, entonces Dios es falible, o la Biblia no es palabra de Dios. Y esas han sido dos preguntas que han circulado a lo largo de los siglos, ¿cierto? ¿Será que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Será que es el libro de Dios? ¿Será que es el libro que Dios inspiró? ¿Será que Dios dijo la verdad? Si la Biblia se equivoca, o Dios se equivoca, o la Biblia no es la palabra de Dios. Seguimos con Jael Juliana, gracias. En comunicación, vamos a leer estas viñetas, aplicándolo no solamente a la escritura, sino a cualquier texto que usted lea. En comunicación, seguimos, Jael Juliana. Todo texto tiene un único mensaje y un único significado. Eso tiene que ser claro para usted y para mí. Todo texto tiene un único mensaje y un único significado. Seguimos.
Ese único mensaje y único significado lo determina el autor del texto. Ese único mensaje y ese único significado del texto, ¿quién lo determina? Lo determina el que escribió el texto, ¿cierto? Seguimos. Ningún texto admite ser interpretado de una manera distinta a la intención del autor. Ningún texto admite ser interpretado de manera diferente a la intención del autor. O sea, yo no puedo darle a un texto una interpretación diferente a la que el autor quiso darle. Si yo interpreto un texto de manera distinta a lo que el autor quiso decir, estoy cometiendo un error textual. ¿Listo? Seguimos, Jael. La interpretación distinta a la intención del autor es interpretación subjetiva. La interpretación distinta a la intención del autor, eso se llama interpretación subjetiva. La interpretación conforme a la intención del autor es interpretación objetiva. Correcto. ¿Está claro hasta ahí? La interpretación que está de acuerdo a la intención del autor es interpretación objetiva. El propósito de la hermenéutica es que usted y yo hagamos una interpretación objetiva del texto, no subjetiva. ¿Hasta ahí vamos bien, hermanos? Vamos a seguir con Marta Lucía. Marta Lucía, ¿andas por ahí? Sí, sí, estoy por aquí. Muy bien, gracias, Marta Lucía. Usted ve la figura allí, ¿verdad? ¿Ustedes ven la figura allí? Sí, señor. Muy bien. Y pues ambos tienen la razón. Bueno, eso está muy bien. ¿Usted está viendo? ¿Ya se grabó la figura? ¿Muy bien? Sí, claro. Muy bien. Bueno, esta pregunta no va solamente para Marta Lucía. Ya se grabó usted la figura, ¿cierto? Sí. ¿Quién tiene la razón? Pues desde un tercero, ambos tendrían la razón, porque cada uno está viendo lo que ve desde su enfoque, desde su óptica. Entonces necesitaríamos unirlos para que ambos enfocados en un solo lado, pues puedan ver una sola verdad. Bueno, ¿quién piensa de otra manera? Pues según lo que acabamos de leer, habría que preguntarle al autor qué es lo que quiere decir o cuál es el significado de ese símbolo, si es un 6 o si es un 9. El significado corto. A él, Juliana. Hay que preguntarle al que hizo esa figura. Hay que preguntarle a Juliana, ¿cierto? Hoy está muy de moda que todos tenemos la razón. Bueno, hay que preguntarle al diseñador. Por favor, apaguemos los micrófonos, hermanos. Gracias. Habría que preguntarle al autor de esa figura, porque uno dice que es un 6, otro dice que es un 9, pero de pronto el autor de la figura escribió una G de gato, ¿cierto? No es ni un 6 ni un 9, ¿cierto? Es muy cierto, habría que preguntarle al autor de la figura. Muy bien, seguimos. Vamos a seguir con Marta Lucía. Vamos a ver lo que es la exégesis y la eisegesis. Vamos a ver de qué se trata eso. Si quieres leer, Marta. Exégesis. Extraer del texto el significado que corresponde. Muy bien. Entonces, exe o exo. Es extraer. Es salir, extraer. sacar. Es sacarle al texto lo que el texto quiere decir. Los exégetas lo que hacen es eso. Le sacan al texto lo que el texto quiere decir. Eso es exégesis. Cuando usted hace una exégesis de la Biblia, estás sacándole al texto lo que el texto quiere decir.
Esto es muy importante. Seguimos, Marta Lucía. Eisegesis. 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 Introducir al texto el significado que nos parece mejor. Muy bien. Eisegesis es introducir al texto el significado que a mí me parece. Eso es eisegesis. O sea, yo hago decir al texto lo que yo quiero que diga. Que el texto diga. ¿Sí? La hermenéutica consiste en exégesis, no en eisegesis. ¿Sí está claro? Espero que esté claro, hermanos. Espero que me haya hecho entender. O sea, la hermenéutica busca es hacer exégesis. Hay que decirlo con mucho respeto, pero muchos grupos pseudo-cristianos lo que han hecho es eisegesis. O sea, fuerzan el pasaje para acomodarlo, para que el pasaje diga lo que ellos quieren que diga. ¿Sí? Un ejemplo pintoresco, jocoso, es aquellos que, por ejemplo, dicen que Pedro no oraba, porque cuando él iba entrando al templo, que estaba el cojito en la puerta de la hermosa, ¿se acuerdan? Que les pidió una moneda, Pedro le dijo, no tengo plata ni oro. Entonces Pedro no oraba, ¿sí? ¿Me entendió? Eso es un chiste teológico. Pedro no oraba porque él dijo, no tengo plata ni oro. Eso es eisegesis. ¿Sí está claro? No es exégesis. Téngalo muy presente. Seguimos, hermanos. Muy bien. Quiero pedirle el favor, Carlos, ¿tú me ayudarías otra vez a leer, hermano? Carlos Johnson, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Bueno, hermano, mira, esto es una historia pintoresca, es una historia que intenta ser graciosa, pero es una historia que deja una gran enseñanza acerca de interpretación subjetiva o acerca de hacer una mala hermenéutica. ¿Sí? ¿Está claro para todo el grupo? Esta es una historia, pues, ridícula, pero ilustra. Quizás muchos de ustedes la han escuchado, la han leído, la han visto. Pues yo le hice algunas modificaciones porque a veces hasta tiene alguna vulgaridad allí, no es la idea, pero nos deja una enseñanza acerca de cuando uno analiza mal un texto, ¿de acuerdo? Entonces le voy a pedir el favor a Carlos, si nos puede ayudar a leer, solamente que te tengo que pedir el favor, Carlos, a ver si tú puedes leer el texto como está escrito allí, ¿listo? Listo, sí, señor. Gracias, Carlos. Entonces, a propósito de interpretación subjetiva, o sea, de eisegesis, de hacer una mala hermenéutica. El alcalde municipal de una población costera rural recibe un telegrama urgente que dice: se ha detectado movimiento telúrico trepidatorio en su zona. Urge localizar el epicentro e informar sobre el comportamiento de la flora y la fauna. Ojo, pudieran recibir tsunami. Después de varias semanas llega la respuesta del presidente municipal a la capital del estado en otro telegrama que dice: epicentro fue localizado y arrestado. Está confeso y preso. En cuanto haya órdenes superiores, procederemos. Telúrico, muerto de 3 plomazos en el lugar de los hechos. Ya le traían ganas. Trepidatorio y otros 15 desgraciados se dieron a la fuga, pero los seguimos de cerca. Perdón, aquí se me traba. Sentí una afinidad con mi tierra natal.
Sigue, Carlos. A la flora y a la fauna los corrimos del pueblo por sinvergüenza. Respecto al mentado, surimí, mejor no nos lo manden. Preferimos comer tilapias frescas, pero gracias de todos modos. Postdata, no habíamos podido informar antes porque hubo un temblor ni el barraco y se salió el mar para afuera y nos inundamos toditos. Muy bien. Gracias. Gracias, Carlos. Bueno, ese es un ejemplo de un fracaso en hermenéutica, ¿sí? Cuando se interpreta un texto de una manera amañada y le hago decir al texto lo que yo quiero que el texto diga, ¿sí? Seguimos, hermanos. Vamos a pedirle el favor a Fabiola Medina. Fabiola, ¿estás por ahí? Aquí estoy. Muy bien. Vamos a mirar estos pasajes, hermanos. Tienen 3 minuticos, 3 minutos. ¿Qué dijo el Señor respecto de la escritura? Usted debe encontrar el pasaje, leerlo y determinar qué fue lo que dijo el Señor respecto de la escritura. ¿Estamos claros? El mismo ejercicio que acabamos de hacer, solamente que ya no es la escritura hablando de ella misma, sino el Señor Jesús hablando de la escritura. Muy bien. Oh, perdón. Juan 10:35, Mateo 5:18 y 2 Timoteo 3:16. A cualquiera de ustedes le pregunto, ¿listo? Segunda de Timoteo, ¿qué, perdón? 3:16. Gracias. Juan 35, ¿cierto? Juan 10:35. Sí. Gracias. ¿Y el último era qué? ¿Timoteo qué? Mateo 5:18 y 2 Timoteo 3:16. Timoteo 3:16. Segundo Timoteo. Timoteo 3:16. Muy bien. Juan 10:35, Mateo 5:18 y 2 Timoteo 3:16. Le vamos a pedir el favor a Jenny Barrera, a Blas Hernández y a Zulma Baena que nos lean los textos y nos cuenten qué dijo el Señor acerca de la escritura. ¿Listo? A Jenny, a Blas y a Zulma. ¿Mateo qué? Es Mateo 5:18. Un momento. Muy bien. Jenny, ¿tienes, podrías leernos? Tengo Mateo. Ah, ¿tienes Mateo? Bueno, listo, vale, Mateo 5:18. Muy bien. ¿Quieres leerlo y contarnos qué dijo el Señor acerca de la escritura? Yo les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni siquiera un punto o una coma se quitará de la ley, hasta que todo se cumpla. Muy bien. ¿Qué dijo el Señor acerca de la escritura?
que seguía siendo vigente, verdadera, y que debía cumplirse. Que toda se cumpliría, ¿cierto? Muy bien. Gracias, Jenny. Efectivamente, así es. ¿Alguien quiere añadir algo referente a ese pasaje? Que toda la escritura fue inspirada por Dios. Y dice que es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. ¿Quién habló? ¿Tránsito? Tránsito, Señor. estamos hablando de Mateo, ¿ah? Estamos en... Ay, perdón, estaba yo en... Muy Gloria. bien. Mateo 5:18. Sí. Gracias, Tránsito. Seguimos con Blas. Blas, ¿estás por ahí? ¿Dónde está Blas? ¿Ya se fue? No está. Muy bien. Entonces vamos a pedirle a Zulma. Zulma. ¿Tampoco está Zulma? No está Zulma. Bueno, Gloria Peña. Gloria. Gloria Peña. Aquí estoy. Gracias. Gloria, tú podrías, según Juan 10:35, ¿quieres leerlo? Sí, señor. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Muy bien. ¿Qué dijo el Señor acerca de la escritura? Bueno, no sé qué otra palabra podría utilizar, pero ahí dice que la escritura no puede ser quebrantada, o sea, siempre es la misma. Ajá, bueno. No la pueden separar. No puede ser modificada. Modificarla, no le pueden añadir. Así es. Es la misma. Excelente. Excelente. Gloria, gracias. Gracias. Muy bien, 2 Timoteo 3:16. Le vamos a pedir el favor a Albadoreli. Albadoreli, ¿estás por ahí? Alba. Muy bien. Sí, señor. Muy bien, Albadoreli. Si quieres leernos 2 Timoteo 3:16 y decirnos, contarnos qué dijo, bueno, en este caso, bueno, el Espíritu Santo, el Señor, acerca de la Escritura. Sí, señor. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Muy bien. O sea, señor. ¿Qué dice la Biblia acerca de, qué dijo en este caso el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo acerca de la Escritura? Pues que primero que todo, pues es útil, ¿no? Es útil para enseñar, para corregirnos, para instruirnos en toda la verdad. Así es, esa es. Hacerlos conscientes de la verdad, de la mentira, de la justicia, del juicio. Albadoreli, exactamente así es. Muchísimas gracias. Perfecto. Perfecto. La Escritura no puede ser modificada o ignorada, siempre dice la verdad. Toda ella se cumplirá y es útil para enseñarnos, redarguirnos, corregirnos, instruirnos. Redarguir es hacernos caer en cuenta de nuestro error, ¿no? Muy bien. Esta es una pregunta que varias veces me la he encontrado. Es una gran duda que a veces la gente tiene. ¿Quién inventó la hermenéutica? ¿Cierto? ¿Quién inventó esa ciencia? Como toda ciencia, le hago una pregunta. ¿Quién inventó la medicina? ¿Cierto? No se inventó allá. Dios. Esa es buena respuesta, buena respuesta. Sí, con el Espíritu Santo. Sí. ¿Quién inventó la ingeniería civil? Hay algunos padres, algunos precursores que trabajaron por, ¿cierto? ¿Quién inventó cualquier tipo de ciencia? ¿Quién inventó el periodismo? ¿Cómo surgieron esas ciencias y esas artes hasta llegar a nuestros días, ¿cierto? Por ejemplo, mi padre, quiero contarles que mi padre llevaba contabilidades
antes de que la contaduría existiera como carrera, ¿cierto? Él llevaba las contabilidades de tiendas, después llevó la contabilidad de un matadero, de una manera muy rupestre. Y cuando empezaron a surgir las carreras como tal, la carrera de contaduría, en la alcaldía a mi papá le dieron un certificado que lo acreditaba como contador. Él nunca estuvo en la universidad. Él nunca, ¿cómo se llama? Se graduó de contador. Él llegó creo que a tercero o cuarto de bachillerato, que en ese tiempo era pues un gran logro. Y en la alcaldía dijeron que a las personas que estuvieran ejerciendo esas funciones, la alcaldía les daba un documento que los acreditaba. Pues ese era como, guardadas proporciones, como un diploma. Mi papá ostentó ese documento muchos años y él mostraba con orgullo, y nosotros nos sentíamos orgullosos de que él tenía ese papel de la alcaldía donde decía que él podía fungir como contador. Ahora, él llevaba unas contabilidades supremamente elementales, ¿cierto? A mano, en libritos, en fin. Alguien lo escribió muy bien allí en el chat, que todo fue surgiendo en respuesta a una necesidad. Carlos, ¿querías decir algo? Sí, lo que pasa es que cuando uno lo busca en internet, generalmente no aparece como que él inventó la medicina, sino como el padre. Y como un padre lo que hace es como consentirla para que vaya creciendo, para que vaya desarrollándose, ¿sí? Más o menos es lo que hacían ellos. No eran inventores, sino que trataban como de desarrollarla un poco más. Exactamente. Fueron personas... Todas las ciencias han nacido así, por lo que estaban diciendo, por la necesidad del hombre de inventar, de curarse, de llevar una cuenta. Son las necesidades, hacen que todo se una para que lleguen a ser la medicina, la ingeniería, todos. Asimismo, la hermenéutica. Y también líder por la tradición, ¿no? Ajá. La repetición y el uso constante de ciertas técnicas o de ciertas artes también fue dado o se volvió profesión a raíz de la repetición, de la tradición. Así es. Gracias, Marta Lucía. Guardando las proporciones, exactamente así surgió la hermenéutica. ¿Sí está claro? De la misma manera. O sea, hay un sentido común, una repetición, una necesidad a la cual dar respuesta, y entonces se va conformando una ciencia, se va conformando, va dándosele forma a una ciencia, a un arte. ¿Listo? Gracias. Entonces, seguimos aquí. Le vamos a pedir el favor a Fabiola. Fabiola Medina, ¿estás por ahí? Aquí estoy, sí, señor. Gracias, Fabiola. Entonces, ayúdanos a leer la diapositiva. ¿Quién inventó la hermenéutica? ¿Quién inventó la ingeniería civil? ¿Quién inventó la música? ¿Quién inventó la culinaria? ¿Quién inventó la medicina? Muy bien. No podríamos responder esas preguntas, ¿sí? Hay cabezas visibles de la ingeniería civil, hay cabezas visibles de la música. ¿Fue Mozart? ¿Fue Beethoven? No, ellos no la inventaron. Ellos no la inventaron, fueron genios, pero no la inventaron. ¿Quién inventó la culinaria? Jorge Roche, ¿cierto? ¿O Ramsay? No fueron ellos los que inventaron la culinaria, ¿cierto? Fueron abuelas desconocidas, ¿cierto? ¿Quién inventó la medicina? ¿Galeno? No fue él. Ahora que hayan, como lo decía Carlos, figurado como padres, como precursores, como cabezas visibles. Asimismo, la hermenéutica. Gracias, Fabiola. ¿Cómo nació la hermenéutica? La hermenéutica nació como respuesta a la necesidad de entender el mensaje de Dios. Su método se ha ido depurando hasta hoy. Todo se redujo a un sentido común de entender la escritura. Todo se reduce a un sentido común de entender la escritura, ¿sí? Tenemos que entender lo que quiso decir el autor del texto y no le podemos dar otro significado
que el autor del texto quiso darle. Eso requiere un sentido común, ¿cierto? Y está la necesidad de entender ese mensaje que el autor nos quiso dejar. Allí empieza a nacer la hermenéutica. Seguimos, Fabiola. Precursores de la hermenéutica. Precursores de la hermenéutica. San Agustín de Hipona. Hipona. Perdón, Hipona. San Agustín de Hipona. San Gregorio Magno. San Ambrosio. San Jerónimo. San Jerónimo. Fueron precursores, fueron padres, fueron gente que le fue dando forma a cómo debía analizarse la escritura. Muy bien, aquí tenemos fotos, ¿cómo se llama? En HD, de esos personajes. Bueno, sinceramente no creo que ellos hayan sido así, pero bueno, es lo que nos regala el internet. Seguimos con Clara Inés. ¿Estás por allí, Clara Inés? Sí, aquí estoy. Gracias, Clara Inés. Muy bien, vamos a hablar de Biblia e intelecto. Dice, la interpretación de la Biblia no requiere de trucos mágicos o fórmulas extrañas. La Biblia es un libro primeramente, aunque no exclusivamente intelectual. La revelación de Dios puede y debe ser entendida a través de la razón. A través de la razón. A través de la razón. Qué tremendo. Esto parece, hermanos, escandaloso. Esto parece escandaloso. ¿Sí? Decir que la Biblia es un libro primeramente intelectual. Pero es cierto, aunque parece escandaloso, es cierto. Dios nos regaló la Biblia para que la entendiéramos con nuestra mente. Ahora, lo que hace especial a la Biblia es que va más allá del pensamiento, va más allá del intelecto, ¿cierto? Llega a nuestro espíritu, llega al interior nuestro, ¿cierto? Y nos transforma. Pero Dios quiere que su revelación sea entendida, o sea, que razonemos, que pensemos. Eso a algunos les hace ruido, les molesta, porque creen que la santidad de la Biblia y la sacralidad de la Biblia debe ser aceptada solamente de una manera revelacional o mística o solamente espiritual. Pero la verdad de esto es que al leer nosotros estamos haciendo un ejercicio intelectual. Cuando entendemos un texto, ¿cierto? Eso es un ejercicio de la mente. Ahora, como les digo, va más allá de la mente, pero es importante no escandalizarnos con esta verdad. La Biblia es un libro primeramente, pero no exclusivamente intelectual. Tan es así esa creencia que la gente tiene que hasta hace unos años se pensaba que la Biblia era para personas incultas, ¿sí? Eso creía la gente. No sé si usted alguna vez escuchó eso. No, la Biblia es como para la gente ingenua, para la gente que no tiene seso, para la gente de poco estudio, ¿sí? No, el profesional, el intelectual, el hombre que tiene un pregrado y un posgrado. No, la Biblia no es para él. Bueno, esa forma de pensamiento ha ido cambiando, ¿cierto? Pero eso se creía acerca de la Biblia, que la Biblia era un libro que no era para gente intelectual. La Biblia es un libro primeramente, pero no exclusivamente intelectual, porque entra por la mente, pero llega al alma, llega al espíritu, como dice Hebreos, ¿cierto? Hasta las coyunturas y los tuétanos, ¿cierto? Hasta lo más interno del hombre y entonces lo transforma. Pero el ejercicio de la lectura y del estudio de la Biblia es un ejercicio primeramente intelectual. La Biblia Dios nos la dio para que fuera entendida. Eso hace la hermenéutica. ¿Algún comentario hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna aclaración? ¿Algún testimonio? ¿Algo que quieran contar?
Yo quería comentarle que por ahí yo escuché una frase que me quedó marcada a mí, que decía que más vale la Biblia, más vale un estudio profundo de la Biblia que cualquier carrera universitaria. Oh, genial, genial, hermosísimo. Así es, ¿sí? Es más valioso un estudio de la Biblia que cualquier carrera universitaria. Amén a eso. Espectacular. Juan Gosaín, Juan Gosaín, él dice que la Biblia es el mejor crónica que uno puede encontrar, y se refiere a los evangelios. Sí. Por ahí el libro indispensable, dice él. Sí, él dice que es indispensable. Y hay muchos buenos libros excelentes, sí, pero que el libro indispensable es la escritura. Hermosísimo ese videíto de él, ese audio. Sí. Y también me hizo pensar de cuando usted dijo que antes se creía que la Biblia era para gente pobre, eso. Yo veía muchas películas sobre la esclavitud y lo único que les dejaban era tener reuniones donde pudieran hablar de Dios para que leían la Biblia, pero la Biblia no era para que los calmara. Los demás no la leían, era para eso. Entonces me hizo acordar de eso. Qué tremendo. Así es, así es. Maravilloso, gracias, Sandra. Muy bien, vamos a continuar. Seguimos leyendo con Clara Inés. ¿Estás ahí, Clara? Sí, señor. Seguimos. Perdón. La revelación puede y debe ser entendida a través de la razón. Seguimos. Sí. Biblia intelectual. Existe una norma que ha prevalecido desde el principio y esta es, con respecto al mensaje de Dios, es responsabilidad del hombre interpretarlo literalmente, es decir, en su significado sencillo y evidente. Es responsabilidad nuestra interpretar literalmente el mensaje de Dios en su significado sencillo y evidente. Como no requiere fórmulas mágicas, sino requiere es que estudiemos intelectualmente la Biblia. Tenemos que sacarle el significado a la Biblia, su significado evidente, su significado sencillo. Qué increíble eso. Se me traba perdón. Muy bien. Vamos a seguir con Sandra Ávila. Sandra, ¿estás por ahí? Señor. Gracias. 2 mitos acerca de la Biblia. La Biblia es muy difícil de entender. Solo los expertos pueden hacerlo. La Biblia es aburrida. Muy bien. No sé si ustedes se acuerdan que hasta hace unos años a la gente no se le permitía en nuestra iglesia cultural, nuestra iglesia latinoamericana tradicional, que leyera la Biblia. Había muchos mitos respecto de eso. El que lee la Biblia se vuelve loco, ¿cierto? No, la Biblia no se puede entender, no es un libro que se pueda entender, entonces en la Biblia solamente la deben leer las personas que son expertas, que han estudiado mucho, ¿cierto? Para poder entender la Biblia. Ese era un mito. Ya casi no se cree en eso. Algunos todavía piensan que la Biblia es un libro que no se puede entender. Falso. Usted y yo hemos visto que es falso. Lo que se necesita es leer bien, leer medianamente bien y podemos entender el texto bíblico, ¿cierto? Y otro mito respecto de la Biblia es que la Biblia es un libro aburrido. Bueno, los que hemos estudiado la Biblia y nos hemos acercado a la Biblia y leemos historias bíblicas, nos damos cuenta que la Biblia es un libro de lo más espectacular, el novelón más novelón de todos los novelones es la Escritura. La historia de José, la historia de Moisés saliendo del desierto, las cartas de Pablo, la historia de los reyes malos y de los reyes buenos, cómo los mataron, las guerras de David. Bueno,
es un libro supremamente entretenido, es un libro, y cuando usted puede leerlo en varias versiones, es mucho la sustancia que se le saca a la escritura. Entonces son dos mitos que usted y yo sabemos que no son ciertos, lógicamente son mitos, que la Biblia es un libro difícil de entender y que la Biblia es aburrida. Gracias. Gracias, Sandra. Seguimos con Sandra. ¿Listo? Bueno. ¿Qué pasó aquí? Perdón. Oh, perdón. ¿Qué me pasó? Muy bien. Vamos a ver algunas formas en que algunas personas se han acercado a la escritura. Y estas formas, estos tipos de análisis no son del todo errados, pero han sido formas incompletas de acercarse a la Biblia, ¿sí? Inclusive en algún momento podría hablarse de escuelas hermenéuticas, pero escuelas que quedaron cojas respecto de su acercamiento a la Biblia. Entonces le vamos a pedir el favor a Rosa Iris. Rosa Iris, ¿estás por ahí? Rosa Iris. Bueno. Wilmer, ¿estás por ahí? Wilmer. Sí, señor. Sí, Gracias, señor. Wilmer. Muy bien. Vamos a pedirle el favor a Wilmer que nos ayude a leer la diapositiva. ¿Listo? Formas en que la Biblia ha sido analizada. Muy bien. Como les decía, estas formas no quiere decir que fueran del todo erradas, no, pero fueron formas incompletas de analizar la Biblia. Hay personas que todavía hoy la analizan de esa manera y únicamente de esa manera, lo que hace que su análisis quede incompleto. Vamos a ver cuál es la primera. Gracias. ¿Lo tienes, Wilmer, allí? Wilmer. Se me fue Wilmer. María Magdalena. Ay, perdón, ahora sí, ahora sí. Muy bien. Bueno, entonces vamos con Wilmer. Me Tranquilo. Qué pena. Análisis moralista. Algunos ven la Biblia como un libro de enseñanzas morales para la buena conducta. Muy bien. La Biblia tiene muchas enseñanzas morales, pero no es más que un libro de moral. Pero es mucho más que un libro de moral. ¿Qué queremos decir con esto? Que algunos ven la Biblia solamente como un libro para que seamos más buenos. O sea, la Biblia es un libro para la gente que está interesada en ser gente buena. Entonces, si usted quiere ser bueno, ¿cierto? Lea la Biblia porque la Biblia le da muchas enseñanzas morales a usted, ¿sí? Lea la Biblia desde un punto de vista moralista. Ahora, la Biblia tiene muchas enseñanzas morales para mejorar nuestra vida, para que seamos más bondadosos, para que seamos más amorosos, para que tengamos una mejor familia, ¿cierto? La Biblia nos enseña todo eso, pero la Biblia es mucho más que un libro de moral, ¿sí? La Biblia es mucho más que eso. Gracias, Wilmer. Seguimos. Seguimos, Wilmer. Ayúdame, hermano. María Magdalena, entonces ayúdame, María Magdalena. Análisis alegórico. Algunos ven la Biblia como un conjunto de alegorías, símbolos e historias de ficción. Sus historias son fantásticas. Creen que la Biblia no tiene contenido literal. Qué tremendo, ¿sí? Algunos han analizado la Biblia como que la Biblia es un libro
simplemente alegórico, lleno de símbolos, ¿cierto? Entonces, cuando se acercan a la Biblia de esa manera, lo que mucha gente cree es, dice, no, realmente no, Adán y Eva no existieron, no, Adán y Eva no. Lo que la Biblia nos quiso enseñar, ¿cierto? Es que había un hombre primitivo, ¿cierto? Y ese hombre evolucionó y entonces quieren mezclar como la historia bíblica con la evolución. Entonces, cuando dicen, por ejemplo, a ver, el Señor confundió las lenguas de los hombres en Babel. Dice, no, esa es una ilustración, ¿cierto? Es una metáfora para enseñarnos que los hombres fueron creando muchos idiomas. ¿Sí? Entonces se acercan a la Biblia creyendo que la Biblia es toda una gran alegoría. El Apocalipsis, no. El Apocalipsis no quiere decir que la tierra va a terminar de esa manera, no. Lo que el Apocalipsis nos está mostrando es que la tierra se va deteriorando poco a poco y entonces por toda esta situación que estamos viviendo y toda la contaminación ambiental, eso es lo que realmente quiere decir el Apocalipsis. Pero el Apocalipsis no deberíamos tomarlo de manera literal porque es una alegoría. ¿Sí me explico? Hay gente que se acerca a la Biblia de esa manera. David no mató a Goliat, no. Eso es una historia para enseñarnos acerca de que cuando uno tiene grandes problemas, entonces uno debe enfrentarlos con valentía, ¿cierto? Y hacerle cara dura a las situaciones de la vida y entonces uno va a derribar los problemas. ¿Sí está claro? Carlos, ¿quieres decir algo? Sí, señor, pero fíjese que claramente el pecado que hay en nosotros, el que hace que interpretemos de esa forma, ¿sabe? Porque claro. me hacía acordar usted unas palabras de Juan Gosaín, que decía que la Biblia era el mayor hecho periodístico, sí. Sobre todo en la época en donde Pablo, en donde Pedro y todos estaban haciendo esa redacción y estaban creando el libro como tal, ¿verdad? Entonces, él no es un cristiano que conozcamos en las redes por los comentarios que hace de la Biblia, pero él hizo ese comentario muy puntual sabiendo pues que en medio de su carrera ese era un gran hecho periodístico, lo reconocía así desde su carrera. Así es, espectacular. Ha sido nuestra propia naturaleza la que ha querido ponerse por encima de la Escritura. Entonces, unos lo analizan desde el punto de vista moral solamente. La Biblia es un libro para gente buena, que quiere hacer el bien. Los otros lo analizan de una manera, la Biblia es un libro de historias fantásticas, ¿sí? Pero nada de eso fue verdad, ¿sí? Pero hay una tercera forma de pensamiento, una tercera forma en que la gente analiza la Escritura. Seguimos con María Magdalena. Señor, la Biblia tiene alegorías, pero no es una alegoría. Libros alegóricos, El Principito, Juan Salvador Gaviota, las historias de Rafael Pombo, El Renacuajo Paseador, El Gato Bandido, Simón el Bobito. Muy bien. Esos son historias alegóricas y libros alegóricos. ¿Alguien me podría decir cuál es la enseñanza? Los que leyeron El Renacuajo Paseador, ¿alguien me podría decir cuál es la enseñanza de esa alegoría? Es una historia alegórica, ¿cierto? Hacerle caso a la mamá. Exactamente. Exacto. No desobedecer. Desobediente a la madre. El que oye consejo llega a viejo. Eso, sí. Pero a través de una alegoría, ¿cierto? De una historia fabulosa, una historia de una fábula, el autor quiso enseñarle algo de moral a los niños, entonces con una historia bonita le está enseñando que a la mamá hay que hacerle caso, ¿cierto? Porque si no, al renacuajo paseador y al ratón amigo se los come el gato, ¿cierto? Con el gato bandido de Rafael Pombo sucede lo mismo, son alegorías, pero la Biblia tiene alegorías, la Biblia tiene historias alegóricas, pero la Biblia no es una alegoría, la Biblia es mucho más que una alegoría, la Biblia es literal, la Biblia es textual, ¿de acuerdo? Seguimos, hermanos.
Tranquilos que esto se va componiendo, no se preocupen. Seguimos con María Magdalena. Ayúdanos, María. Análisis anagógico. Anagógico, muy bien. Algunos ven la Biblia en su sentido más místico, espiritual, celestial, pero con poca aplicación práctica. Muy bien. Da esperanza celestial, pero también es un libro práctico. Es un libro práctico. Algunos lo ven de manera anagógica, o sea, solamente para el espíritu, ¿cierto? Solamente para llevarnos al cielo. Tenemos que poner nuestra mirada en el cielo. Qué bonito. La Biblia nos enseña a mirar al cielo. Amén. ¿Sí? Pero la Biblia también nos enseña a poner los pies muy, muy bien puestos en la tierra. O sea, la Biblia es un libro tan hermoso que nos enseña cómo llegar al cielo, pero la Biblia nos enseña también a cómo vivir en la tierra. La Biblia nos enseña a vivir en la tierra y la Biblia también nos enseña a morir. ¿Sí? La Biblia es un libro muy práctico. O sea, no es un libro que solamente nos hable del cielo. Aunque la Biblia habla del cielo y nos da la esperanza de la vida eterna, la Biblia nos enseña a vivir de una manera práctica en la tierra, cómo administrar el dinero, cómo manejar una familia, cómo trabajar, cómo disfrutar de la compañía de una esposa. ¿Me explico? La Biblia nos enseña todo esto. Entonces la Biblia no es un libro solamente anagógico, solamente místico y espiritual. Seguimos. Y el análisis literal. Gracias. Gracias, María Magdalena. Durísimo. Análisis literal. Algunos han analizado la Biblia en su sentido estrictamente textual. Algunos han pervertido este método. José Smith, mormones, las cruzadas, ignorando otros elementos del análisis hermenéutico. Muy bien. El análisis literal. O sea, que la Biblia debe ser analizada literalmente. Eso es absolutamente cierto. Eso es absolutamente cierto. La Biblia debe ser analizada literalmente. Lo que pasa cuando se hace un análisis solamente literal, o sea, al texto, es que a veces la gente comete errores cuando ignora otros elementos de la hermenéutica. Por ejemplo, José Smith, el precursor de los mormones, el fundador de los mormones, se agarró de los pasajes donde los patriarcas y los reyes habían tenido varias mujeres. ¿Sí? Abraham tuvo varias mujeres, a Sara y Agar. Jacob tuvo 4 mujeres, 2 esposas, 2 concubinas, ¿cierto? David tuvo esposas y concubinas. Salomón tuvo 700 esposas y 300 concubinas. José Smith hizo de esas historias, hizo doctrina, ¿cierto? Y él iba pasando de pueblo en pueblo, enseñándole a la gente que un hombre podía tener varias mujeres. Él practicó la poligamia, ¿cierto? Se aseguraba de que las chicas, de que las niñas, de que las jovencitas que le gustaran, les daba una buena predicación, una buena manipulación a la luz de la Biblia, ¿cierto? Y se las llevaba. Una de las historias de José Smith cuenta que a él lo mataron a raíz de eso. Pero los mormones quedaron con esa práctica y se fundamentan en la Biblia diciendo, mire, la Biblia dice, ¿cierto?, que los patriarcas, hombres de Dios, tuvieron varias mujeres. Por eso nosotros practicamos la poligamia. En Estados Unidos han tenido mucha oposición a raíz de su doctrina, tanto así que tuvieron que retractarse de la poligamia públicamente, y se supone que públicamente corrigieron su declaración de fe, pero al interior de los mormones
de manera velada y oculta, ellos siguen practicando la poligamia, ¿cierto? Ellos siguen practicando la poligamia porque han hecho un análisis literal, pero han ignorado otras normas de el estudio hermenéutico. Muy bien. Lo que sucedió con las cruzadas fue algo similar. Con base en pasajes del Antiguo Testamento, donde el Señor mandó, por ejemplo, a aniquilar pueblos como Amalek, a los amalecitas, que Dios mandó a aniquilar pueblos completos como Jericó. En las cruzadas se fundamentaron en esos textos para matar a todos aquellos que no creyeran en Cristo, que no fueran católicos, ¿cierto? Y también iban a buscar los tesoros en Jerusalén, ¿cierto? Y el manto sagrado, y iban buscando, pero se fundamentaban literalmente en historias de la Escritura, hicieron de las historias doctrinas basados en textos textuales de la Escritura para cometer semejantes atrocidades. Entonces son cosas con las cuales tenemos que tener muchísimo cuidado. Seguimos, hermanos. Entonces, estas cuatro escuelas, muy bien. La escuela moralista, la escuela alegórica, guarden esas cuatro, o estas cuatro formas de analizar la Escritura. Tuvieron buenas intenciones al analizar la Biblia, pero se quedaron cortas a la hora de analizar la Biblia adecuadamente. Lo ideal, ¿sí? Lo más conveniente sería hacer una combinación de los cuatro análisis. Hacer un análisis desde el punto de vista moral, desde el punto de vista alegórico, desde el punto de vista anagógico y desde el punto de vista literal. Muy bien. ¿Cuál es el método correcto? ¿Cuál es el método ideal? ¿Cuál es el método más saludable, más certero para estudiar la Biblia? ¿Cuál es el método hermenéutico más exacto para sacarle a la Biblia la información que el autor quiso darnos? ¿Cuál es el método correcto? Vamos a pedirle el favor a Albadorelli que nos dé esa gran noticia, esa buena noticia. ¿Cuál es el método correcto? Sí, señor. El contexto histórico. Si quieren leer el título. Método correcto es el método histórico gramatical. Muy bien. ¿Quiere repetir conmigo esa palabra? El método correcto es el método histórico gramatical. ¿Listo? ¿Qué tiene en cuenta el método histórico gramatical? Tiene en cuenta dos cosas básicamente. ¿Cuáles son, Albadorelli? El contexto histórico. Ajá. Y el contexto gramatical. Muy bien, eso. Muy bien, pregunta. ¿A qué le suena a usted la palabra contexto histórico? Cuando hablamos de contexto histórico, ¿a qué le suena eso? Alguien que me diga, por favor. A que historia. Albadorelli, démosle la palabra a Albadorelli. Hace referencia a que uno siempre va al contexto, o sea, a estudiar más atrás qué pasó antes o de pronto más adelante para poder contextualizar y entender lo que nos quiere decir el texto en esa parte. Muy bien, gracias, Albadorelli. ¿Alguien más? Con respecto a contexto. Historia es un suceso que pasó, que fue real. Correcto. Es algo real en la historia. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más?
¿Qué quiere decir contexto histórico? Cuando analizamos el contexto histórico, ¿a qué se está refiriendo? Gracias. A los hechos pasados. A los hechos en el tiempo. Sandra Ávila. A los hechos pasados. A hechos pasados, correcto. Al tiempo en que pasaron. La ubicación de esos hechos dentro de la historia. Clara Inés, gracias. A la ubicación de esos hechos. Muy bien. ¿Alguien más? Cuando uno entra en contexto es como cuando lo ilustran a uno de lo que estaba pasando o por qué estaba pasando eso. ¿Sí? Ajá. Por decir, ¿por qué empezó hablando de la historia, por qué empezó la guerra, por qué se dio, cuáles fueron los motivos? Eso es como el contexto histórico nos muestran cada uno de los pedazos o cada uno de los momentos que la ocasionó. Correcto. Muy bien. Gracias. Nicolás está alzando la mano, ¿verdad? Nicolás, dale. El contexto histórico hace referencia a los hechos como tal, sí, que llevaron al autor a escribir determinada situación. Las preguntas qué, cómo, cuándo, por qué. Exacto. Cosas. Hay que conocer cuáles eran las costumbres de esa época. ¿Sí? ¿Cómo eran las costumbres de la época? ¿Dónde quedaba ese lugar? ¿Qué comía la gente? ¿Cómo se vestía? ¿Cómo se casaban? Eso es el contexto histórico. ¿Sí? Fabiola. El contexto histórico estaban precisamente pensando que tenía que ver con los personajes, con el tiempo. Hace como una gráfica de todo el entorno que se manejaba en cada escena. O sea, podemos llamarlo escena o historia o cuando las parábolas, en fin. Entonces, manejaba tiempo, personajes, hechos. O sea, ese es realmente el contexto. Claro. Lo que claro. Tenía relación con el tema. Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo habla de la armadura de Dios, ¿se acuerdan? Y vestidos toda la armadura de Dios, ¿cierto? Y entonces, ceñid los lomos, ¿con qué? Con la verdad. Con la verdad. Realmente Pablo estaba pensando en un soldado romano en esa época, ¿cierto? Él tomaba el vestido, el uniforme de un soldado romano, ¿cierto? Entonces a uno le dicen, ceñid los lomos con la verdad. Uno queda, ¿cierto? Hay que ir y mirar cómo era un soldado romano de la época de Pablo, de la época del Señor. ¿Me explico? ¿Cómo era que se casaban? ¿Cómo eran las casas? ¿Cómo eran los viajes? ¿Cierto? Todo ese tipo de cosas nos dan un contexto, nos dan un marco de la historia, porque la Biblia es un libro histórico, ¿cierto? Sucedió hace muchos años. Hay una gran diferencia de tiempo entre la historia que nos cuenta la Biblia y nuestro contexto hoy. Entonces hay que acudir a ese contexto histórico, ¿cierto? Y cuando habla de contexto gramatical, ¿a qué se querrá referir? Gracias. Préndalo. Contexto gramatical supongo que quiere decir en qué tiempo estaba escrito, en qué tiempo estaba escrito ese texto o la palabra de Dios, si en tiempo pasado o en tiempo presente o se refería al futuro. ¿Sí? Bueno, sí, aplica, pero el concepto es más amplio, Alvadorel. Contexto gramatical. María Rosa. María Rosa. En la manera como la escribe, porque la Biblia está escrita, por ejemplo, tiene parábolas, tiene poesía, es el lenguaje en que se está escribiendo. Exactamente. Por ejemplo, el Cantar de los Cantares es toda una poesía. Exactamente. Hay un contexto, ¿cierto? De cómo se escribió, qué figuras usó, qué palabras usó, ¿cierto? Las palabras, las frases, en qué tiempo fueron escritas, como nos decía Alvadorelli, ¿cierto? ¿A qué se está refiriendo? Hay que manejar las palabras. Sandra, ibas a decir algo. No, era lo mismo, me refería a lo mismo. Muy bien. Entonces hay que tener dos elementos muy claros. El contexto histórico
¿cierto? Y el contexto gramatical. Con respecto al contexto gramatical hay que partir de un hecho muy, muy fuerte, muy, muy grande. Y es que la Biblia fue escrita en hebreo. Arranque de ahí, ¿sí? Fue escrita en griego, el Nuevo Testamento. Entonces, eso ya supone, ¿cierto? Eso ya supone una gran brecha entre el español que manejamos hoy y el hebreo y el griego en que la Biblia fue escrita originalmente. Entonces, por eso muchas veces nosotros tenemos que ir ¿a dónde? Al hebreo, tenemos que ir al griego. ¿Se han oído ustedes que en el Nuevo Testamento la palabra amor y en la Septuaginta, lo que se traduce como amor, en la Septuaginta y en el Nuevo Testamento, son 3 palabras, ¿cierto? El ágape, a veces se usa la expresión ágape, a veces se usa la expresión eros, a veces se usa la expresión fileo, a veces se usa la expresión estorge, ¿cierto? Entonces uno dice, uy, tremendo, ¿cierto? Porque hay una diferencia entre nuestro idioma y el idioma en que la Biblia fue escrita. Entonces hay que tener muy, muy, muy presente esos 2 contextos. El contexto de la historia, de los elementos históricos del momento en que fue escrita y de los elementos gramaticales en el momento en que la Biblia fue escrita. Mucho ojo con eso. Ese es el método más infalible que hay para estudiar la escritura. El método correcto es el método histórico gramatical. Vamos a seguir con Albadorelli. Sí, señor. Dice, contexto histórico. El análisis histórico aplica a tener conocimientos del ambiente y la situación en que los hechos sucedieron y o fueron narrados. El ambiente y la situación en que los hechos sucedieron. Costumbres, contexto cultural, lugares geográficos. Excelente. Muy bien. Gracias, Albadorelli. Seguimos con Gloria Peña. Gloria, ¿estás por ahí, Gloria? Sí, señor, aquí estoy. Muy bien. El contexto. El contexto gramatical. El lenguaje, sea hablado o escrito, nos llega con alguna forma de estructura gramatical. Es menester tenerla en cuenta. Reglas del lenguaje, figuras literarias, hebreo, griego. Muy bien. Todo eso hay que tenerlo en cuenta. Eso lo vamos a mirar más despacito más adelante. Muy bien. Tarea. ¿Recuerda algún detalle de la cultura judía? Vamos a compartir aquí. Piense en algún detalle de la cultura judía que usted se acuerde, que haya escuchado en una predicación o que haya visto, que haya estudiado. Otra pregunta. Sigue. ¿Recuerda una figura literaria que esté en la Biblia? Muy bien. Gracias. Sigue, Gloria. ¿Recuerda algún estilo literario que esté en la Biblia? Muy bien. Entonces, compartamos en este momento. ¿Usted recuerda alguna costumbre judía que haya escuchado alguna vez o de la época de Jesús que usted haya oído? ¿Sí? Los padres María Rosa. Bueno, los que tenemos, que la bendición de los padres hacia los hijos. Ajá. De hecho, es impactante, bueno, cuando Dios le da la oportunidad de ir a Israel, de ver que los reúnen en grupitos y les ponen las manos y oran sobre en los hijos. Bueno, muy lindo. Muy bien. Quizás eso es una costumbre milenaria, ¿no? O sea, eso viene de mucho atrás. Los padres deberían bendecir a los hijos. ¿Qué más? ¿Qué otro detalle se acuerdan por ahí de costumbres de la cultura? Circuncidar los niños. Janet Amparo. Por ejemplo, cuando ellos llegan a una casa, que los ungen, que les lavan los pies, ¿sí? Esa parte es una costumbre. Es una costumbre, correcto. ¿Cierto?
Entonces, ahí uno entiende qué hacían los judíos cuando llegaban a una casa, ¿cierto? ¿Y quién era el que lavaba los pies de la gente que llegaba? ¿Se acuerdan? Más importante. Sí, el anfitrión. Pero el anfitrión tenía ¿a quién? Me faltó el beso, ¿no? El Correcto, beso también. El beso. Pero usualmente el que lavaba los pies de la visita, de los que llegaban, eran los esclavos. Esclavo. ¿Sí? O era el menor de la casa. Por eso todos llegaron y como nadie quería ser el esclavo, nadie quería ser el menor entre los discípulos, todos pasaron sin lavarse los pies. En Juan 13, el Señor, ¿cierto? Se echa la toalla al hombro, llena el balde de agua, el lebrillo, y les lava los pies a ellos. Por eso ninguno quería. Era el maestro el que les iba a lavar los pies. No, yo no me dejo. ¿Sí? Entonces él dice, yo soy el maestro, pero hago las veces, estoy como siervo para ustedes. Entonces eso es muy fuerte entender. ¿Sí? Entonces dice, ay, tan tremendo el maestro pasando como esclavo. ¿Sí? Son culturas, son asuntos del contexto histórico. ¿Alguien más se acuerda de otra costumbre? Las mujeres no podían entrar a orar, a leer la palabra de Dios. Por ejemplo, ¿sí? Las mujeres en la cultura judía no podían, por ejemplo, en el templo, las mujeres podían llegar hasta cierto lugar, como hasta un, ¿cómo se llama? Hasta un atrio allí antes de, y los hombres podían llegar más adelante, ¿cierto? Para un hombre era degradante hablar con una mujer. No, eso no se podía, eso era muy mal visto. Inclusive hoy todavía en algunos países musulmanes eso se ve, ¿sí? La mujer está esto del Día de la Mujer obedece a tratar de vindicar a la mujer en muchos países porque la mujer está en el estrato más bajo de la pirámide, tengo un bichito acá, de la pirámide social. La mujer está por debajo de todos. Entonces, por eso es tan significativo que el Señor Jesús haya hablado con la samaritana, que el Señor Jesús haya hablado con la viuda de Naín, ¿cierto? Que el Señor Jesús hablaba con las mujeres. Eso era muy fuerte. Él rompió mucho esquema, ¿sí? Por ejemplo, el primogénito en la cultura judía, ¿se acuerda del primogénito? ¿Qué pasaba con el primogénito? Alguien que me diga, por ahí, a ver. El primogénito era el que es si cuando muera el papá, entonces él toma la autoridad. Ajá, correcto, gracias, Tránsito, así es. El primogénito quedaba como papá. Y para el primogénito, cuando se repartía la herencia, para el primogénito era el 50% de toda la herencia. Y para el resto de hijos se repartían el otro 50%, fueran 5, fueran 10, fueran 20, fueran los hijos que fueran, el 50% se lo repartían entre todos y el 50% era solo para el primogénito. Pero al primogénito le correspondía ser el líder espiritual de la casa, el hombre consagrado a Dios. Era el que tenía que aprenderse la Torá porque era el primogénito. Por eso cuando Esaú desecha la primogenitura, realmente él desechó fue a Dios. Él no desechó solamente la primogenitura, sino que él no estaba interesado en nada de lo de Dios. ¿Para qué aprenderse los rezos judíos y para qué aprenderse la historia de José? No, a mí no me vengan con ese cuento. No, yo así nomás estoy bien. ¿Para qué aprender la historia de Adán y de Noé? No, yo no me quiero aprender eso de memoria. Yo no estoy interesado en aprenderme nada que tenga que ver con Dios. Él desechó a Dios cuando desechó la primogenitura. ¿Me explico? Entonces, cuando uno entiende esas historias, entiende ese contexto histórico, uno dice, ah, caramba, así va la historia. ¿Alguien recuerda alguna figura literaria que haya en la Biblia?
La parábola. Hay muchas metáforas. Metáforas, parábolas, perfecto. Muy bien. Y estilos literarios. ¿Recuerda alguien, alguno? Ahorita los nombraron. La poesía. Poesía. Correcto, es una forma literaria. Cantares. Cartas es una forma literaria, muy bien. Sí. Cantares. Historias. Historia, correcto. Así es, Luis Fernando. La historia es una forma literaria. Muy bien, muy bien. Con esto vamos a terminar, hermanos. Permítame, comparto esta pantalla. Muy bien. Muy bien. Vamos a mirar, con esto terminamos un poquito, algunos ejemplos de interpretación objetiva. Zulma está por ahí. Zulma. Bueno, Jenny Barrera está por ahí. Sí, señor. Jenny Barrera, ¿sí estás? ¿Sí? Sí, señor. Bueno, Jenny, tú nos vas a leer ese adagio, ese proverbio popular, y alguien que quiera nos lo va a hacer una interpretación objetiva. ¿Listo? Listo. Ejemplos de interpretación objetiva, adagios ocultos. Muy bien. Juguemos. Reláteme quién te acompaña en tu deambular y te manifestaré su idiosincrasia. Eso es un dicho. ¿Alguien se acuerda de ese dicho? Dime con quién andas y te diré quién eres. Eso, muy bien, muy bien. Hiciste una buena hermenéutica. Seguimos, Jenny. El rumiante cérvido siempre propende al accidente orográfico. ¿Alguien podría interpretar ese texto? ¿No lo tienen? Dice, la cabra tira pa'l monte. Muy bien. Seguimos, Jenny. No existe adversidad que por sinécura no se trueque. No hay mal que por No hay mal que dure 100 días. No hay mal que por bien no venga. No hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. No hay mal que por bien no venga. No hay mal que por bien no venga. Muy bien, muy bien. Seguimos. Más vale plumífero volador en fosa metacarpiana que segunda potencia de 10 pululando por el espacio. Es mejor un pájaro volando. Buena hermenéutica, tienen idea de buena hermenéutica, muy bien. Digamos, ya casi terminamos. Póngamelo a cargar. Ahí está. Dale. Crustáceo decápodo que pierde su estado de vigilia. Es arrastrado por el ímpetu marino. Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Bien, muy bien. Equino, objeto de un obsequio, no se le adquieran las piezas odontoblásticas. Muy bien. Estuvo bueno. La ausencia absoluta de percepción visual torna insensible el órgano cardíaco. Ojo que no ve, corazón que no siente. Nosotros nos reímos, pero... Nada es verdad, nada es mentira. Todo es del color del cristal con que se mira. Nosotros nos reímos, pero eso tiene que ver con hermenéutica, ¿sabe? Tiene que ver con analizar correctamente el texto. Ajá. ¿Sigues ahí, Jenny? Señor. Sigue leyendo.
buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija. Quien a buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija. No, no me dejaron ni leer. Léelo de todas maneras. Quien ubérrima conífera se Oliva. adosa, óptima umbría le entolda. Entolda. Vamos a ver los últimos dos. A perturbación ciclónica en el seno ambiental, rostro jocundo. ¿Cuál es? A mal tiempo, buena cara. Al mal tiempo, buena cara. Y esta la última. ¿La tienes allí? Se va la imagen. Ah, ya. Agua que no has de beber, déjala correr. Léelo, Jenny. H2O que no has de Ingurgitar. Ingurgitar, así se dice. Permítele que discurra por su causa. Muy bien. Muy bien. Bueno, esto es, parece una tontería, pero nos ayuda a ilustrar lo que es la hermenéutica, analizar el texto de manera adecuada. Voy a dejarles una tarea que les voy a mandar con el pastor Wilson, ¿de acuerdo? Y eso hace parte después de su calificación. Entonces, nos vemos de hoy en 8, hermanos. Vamos entrando en forma con la materia y vamos a continuar de hoy en 8. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Vamos a orar. Señor, gracias por este momento. Gracias por este grupo, por estas 22 personas que están con nosotros.